Qué bueno que continúa con nosotros en Foro Político. En este segmento entramos de lleno en lo que es el papel del partido político Morena con su dirigente nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional, básicamente nuevo, y que acaban de precisamente enfrentarse a unas elecciones en 3 estados de la República Mexicana, en Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Doctor Juan José Gutiérrez, nuevamente gracias por esta entrevista. ¿Qué le ofrece Morena a los mexicanos en los Estados Unidos? En primer lugar, le ofrece la posibilidad real de recuperar el rumbo que ha perdido México. O sea, México es un país grande, es un país de estatura, es un país que vuela alto, por eso nuestro símbolo patrio es el águila. Aunque también tenemos la serpiente, porque es la conjugación de lo elevado que es el espíritu, o debería de ser el espíritu colectivo del pueblo mexicano, sin perder el piso, ¿verdad? Lo terrícola, que es lo que representa la serpiente, porque es el animal que más cercano está sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, México se merece lo mejor. Los mexicanos somos herederos de una cultura milenaria, donde no merecemos que se nos esté dando el trato que se nos ha venido dando ya por bastante tiempo. Ante esa situación de que usted me plantea, ¿qué sugerencia tiene Morena respecto a los consulados, cuando los cónsules que están en todo los Estados Unidos no son elegidos ni por los mexicanos que estamos en Estados Unidos? ¿Ven ustedes alguna situación de un cambio donde yo pueda decir: el consulado que está en San Bernardino fue electo por los mexicanos que están aquí, y que en verdad conozcan los problemas que están aquí, o no sea el escogido por una presidencia, por una administración, y lleguen y lo pongan? ¿Considera eso que sería viable y tendría más acercamiento con los mexicanos? Yo creo que definitivamente sería viable, porque la democracia, por definición, quiere decir en su esencia la participación. No se puede centralizar tanto la autoridad, donde se puede presumir de disfrutar y tener el privilegio de participar en un sistema político democrático, donde se excluye la participación de las grandes mayorías. Y en el caso particular de los mexicanos en los Estados Unidos, ¿verdad?, donde se ha violado por un siglo, ¿verdad? Estamos en el 2017, cuando se proclama la Constitución de Querétaro, en 1917, luego de la Revolución Mexicana, ¿verdad?, donde se luchó y se murió bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, se nos dio a todos los mexicanos, independientemente de dónde residiéramos, el derecho a ejercer el voto, ¿verdad? Aunque en teoría ha existido ese derecho, en la práctica nunca lo hemos tenido hasta las 2 últimas elecciones. Esta será la tercera vez, que esperamos que sea mucho más amplio. En la primera votamos apenas unos 30 y tantos mil, en la del 2012 votamos cerca de 70,000 en todo el mundo, y esperamos que finalmente en esta haya por lo menos varios cientos de miles. Entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, yo pienso que es muy consciente de que ya llegó el momento de que le busquemos soluciones a los problemas de los mexicanos, incluyendo a todos los miembros de la familia mexicana, estemos de un lado o del otro de la frontera, ¿verdad? En el caso específico de los mexicanos en Estados Unidos, por derecho, deberíamos de ser los que decidiéramos toda una serie de cuestiones importantes como estas que tú señalas. ¿Quiénes deberían de ser nuestros cónsules? Deben de ser personas preparadas que conocen a fondo los problemas medulares de las comunidades en cada una de las zonas geográficas donde existen estos 50 y pico consulados mexicanos en los Estados Unidos. Y yo pienso que la idea de nuestro líder, de nuestro jefe máximo, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es de empezar a incursionar en esa dirección, de hacer realmente participativo y dinámico el proceso en el que podamos participar en la toma de decisiones y de la administración del poder y la autoridad, todos los mexicanos. Nos hemos ganado ese derecho porque somos los que más contribuimos económicamente a la República Mexicana. Cuando sumamos no solamente las remesas, que alcanza cerca de 30,000 millones de dólares al año, si a eso le sumamos el turismo, que es falso, aunque se vanaglorean que
a México van de todo el mundo. Pues sí van de todo el mundo, pero la inmensa mayoría somos los mexicanos que vamos a visitar a nuestros seres queridos o de vacaciones a la República Mexicana. Y luego, aparte de eso, pues muchas otras cosas que van de aquí para allá, ni el petróleo, y menos ahora que lo estamos malvendiendo otra vez a los consorcios extranjeros, que tanto trabajo nos costó quitarles ese control de lo que debería de ser esa palanca, ¿verdad?, para promover el desarrollo económico de México. Pues sin duda los mexicanos aquí somos los que más contribuimos y sin embargo somos los que menos injerencia hasta este momento tenemos para participar en la toma de decisiones, en diseñar las políticas que deben de guiar los destinos de esa gran nación que es México. Doctor, cuando vemos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que lo han criticado por el hecho de compararlo con el ya desaparecido Hugo Chávez, aparentemente dictador, que así también algunos medios consideran que el licenciado López Obrador lo catalogan como dictador, ¿no estaremos hablando de algo parecido a lo que está sucediendo en Venezuela o de lo que ha pasado en Cuba con esas sociedades que a veces quedan marginadas por la situación económica? ¿Qué usted les diría a estas personas que consideran que lo verían o que los medios tratan de venderlo al licenciado Obrador como un dictador? Mire, esa es una calumnia de la peor calaña. O sea, los enemigos del cambio en México, los enemigos de que sea el pueblo mexicano el que sea el protagonista principal de su realidad, siempre han inventado espectros de dictadores y no sé cuánta cosa, como que si lo que tenemos actualmente en México es algo para celebrar. Ahorita, por ejemplo, a Venezuela, nada más para no pasar por alto el comentario, se habla de que pobre pueblo, ya llegó el momento de quitar a esa gente nefasta que gobierna esa hermana nación, como el actual presidente Nicolás Maduro, porque ahí no hay democracia, porque ya murieron en los últimos 3 meses 80 personas. En México yo creo que 80 personas se mueren en 6 horas, ¿verdad? Si empezamos a contar lo masivo que es de las muertes que quedan impunes, digamos, de las últimas 2 administraciones para acá, para no hablar de las anteriores. Estamos hablando de más de 200,000 seres humanos que han muerto y yo no escucho que nadie diga, ¿verdad?, de que en México hay un problema de tal trascendencia que es necesario acabar con el sistema que ha permitido bajo diferentes partidos políticos, ya sea el Partido de Acción Nacional o el Revolucionario Institucional que recuperó el poder, ¿verdad?, con este señor presidente, ¿verdad?, pero donde vemos lo desastroso de la situación. O sea, no hay ni siquiera comparación. Entonces, una persona que dice, esa situación la tenemos que cambiar. Tenemos que darle a la juventud esperanzas, acceso a la educación superior, recuperar la confianza, la hermandad, la fraternidad entre los mexicanos, en lugar de que todos se anden peleando unos con otros. ¿Cómo se le puede llamar a eso dictadura? ¿Verdad? O sea, hay que definir con precisión a qué tipo de dictadura nos referimos. Dictadura política, dictadura económica, porque hay diferentes tipos de dictaduras. Pero lo que yo pienso que definitivamente no podemos aceptar es que la corrupción política que impera en México, ¿verdad?, se justifique en que debe de continuar, porque lo que podría sustituirla en la persona de un líder nato, honesto, como es Andrés Manuel López Obrador, sería peor que lo que hemos venido padeciendo el pueblo mexicano por más de 30 años. En estas pasadas elecciones, particularmente en el Estado de México, donde gana el representante del PRI, Alfredo del Mazo, ¿se hizo algo? ¿Todavía se va a hacer algo por decidir quién ganó el Estado de México? ¿O ya es un hecho que Alfredo del Mazo haya sido reconocido por el IFE, el Instituto Federal Electoral? Bueno, se van a utilizar todas las instancias que legalmente contempla el sistema político mexicano para finiquitar los resultados de cualquier elección, ya sea del Estado, elecciones municipales o inclusive presidenciales. En este caso estamos hablando de elecciones estatales para gobernador, principalmente
las del Estado de México y Coahuila, donde se habla de que hubo un fraude tremendo, ¿no? Donde inclusive se habla de una corrupción sin precedente, donde el disque dictador que muchos predicen que sería Andrés Manuel López Obrador, que ha abierto las puertas del partido para que todo tipo de tendencias ideológicas y políticas puedan participar para ser parte de un proyecto de recuperar el manejo del país y llevarlo a un plano donde se recupere, repito, la confianza colectiva y la expectativa de que se puede tener una vida sana y buena en la República Mexicana. ¿Cómo es posible que se le acusa de un futuro dictador cuando lo que necesitamos es un cambio? Y plantear el cambio no es sinónimo de que uno sea dictador. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ha dicho que lo único que se pretende para empezar a enderezar el rumbo de la nación, que él pretendería hacer en una administración encabezada por él, tiene que ver con que todo mundo cumpla las leyes actuales, no leyes futuras, que fuesen aquellas que se vienen denunciando y que se dan por un hecho, sino las actuales, las que ya existen, que se respete la ley. O sea, que combatamos la impunidad, la corrupción. Ahí no debe de haber ningún problema. Y yo pienso que el pueblo mexicano, ¿verdad?, está consciente de la problemática tan horrenda en la que hemos estado metidos y que realmente se necesita un cambio. Tan es así que en el bastión más arraigado del priismo nacional, que es el Estado de México, sin duda ganó la maestra Delfina Gómez, pero lo que invirtió el Estado en violación de la ley para asegurar que el primo del presidente, el señor Del Mazo, quedase hasta el momento como el siguiente gobernador del Estado de México. No es oficial todavía. Todavía no es oficial. Estar en espera ustedes de un resultado final. Sí. Se siente con confianza que ganó la maestra. Sí, bueno, nosotros esperaríamos, ¿verdad?, que este Instituto Nacional Electoral encabezado por el doctor Córdoba dejara de lado esa obvia, flagrante y latente cobardía, ¿verdad?, de que se achican a la hora de jugar el papel que legalmente les corresponde y permiten las corruptelas que siguen impidiendo que México salga del atolladero histórico, de este pantano en el que estamos hundiéndonos cada vez más el colectivo del pueblo mexicano. Se habla de una organización internacional que esté presente en las elecciones presidenciales de México 2018. ¿Podría ser una posible solución a este problema de corrupción? No, yo no creo que va a ser la solución, pero obviamente va a sumarse al esfuerzo por realmente hacer que se respeten las normas democráticas en México. Y digo que no va a ser posible porque México es una nación muy grande. Imaginémonos todos los municipios que hay a nivel nacional. O sea, debería de llegar un ejército de cientos de miles de extranjeros para poder realmente checar lo que pasaría a la hora de votar. Sí, pero sin duda va a ayudar el que vaya un contingente razonable de expertos en materia electoral para que den testimonio y ayuden a controlar lo que vimos que acaba de suceder en el Estado de México y en Coahuila. ¿Se ha pensado en otras democracias, por ejemplo Francia, que tiene 2 etapas y que se van eliminando unos cuantos y al final quedan 2 nada más, y de ahí todos tienen que votar? Porque no hay mucha ciencia. Sí. No hay mucha ciencia, lo hacen los países europeos, las democracias de aquellos países. Sí. Y que no se tiene que dar un solo día para evitar todo esto. México. Cuando se habla de dinero, que se va a gastar mucho dinero, ¿por qué no pensar en eso? No es mucha ciencia. No. Si hoy habemos 5 postulados, una elección primera, quedan 2 nada más, y otra elección nada más quedan 2, y que de ahí voten la mayoría. Y de ahí tendremos un colchón más holgado y no estar disputando 1,000, 2,000 electores. No hay ciencia, doctor. Bueno, el asunto es de que México va cada día más enfilado a ser una nación de absurdos. El ejemplo que acabas de dar, ¿verdad? Es tan lógico, ¿verdad?,
que no debería de todavía ser una mera posibilidad, ¿verdad? Y ahí tenemos el otro ejemplo, ¿no? Para que se entienda en términos todavía más prácticos. ¿Cómo es posible que México, un país productor de hidrocarburos, o sea, de petróleo, ¿verdad?, en lugar de refinarlo en México, lo manda a Estados Unidos, quien a la vez se lo vende a 2 o 3 veces de lo que debería de costar? O sea, lo que ganamos en vender el petróleo lo perdemos y además hay que subsidiar la compra de la gasolina que luego se vende en México. Y otra vez, ahí está la cuestión de absurdos. Acusamos a Venezuela de ser una dictadura, pero mientras que en Venezuela un galón de gasolina sigue costando entre 15 centavos dólar la regular y una peseta, 25 centavos dólar el galón, allá en México estamos pagando los mismos precios que en Estados Unidos y en determinadas circunstancias cuesta más cara la gasolina en México que en Estados Unidos. A ver, y allá se gana en pesos, expliquémonos eso. Es un país de absurdos. Vamos nuevamente a unos mensajes, regresamos con el doctor Juan José Gutiérrez, que está con nosotros.